Bienvenidos a este espacio donde la palabra de Dios transforma vidas. Oramos que este mensaje sea de edificación para tu corazón, que fortalezca tu fe y te acerque más a la presencia del Señor. Si este contenido bendice tu vida, no te lo guardes, te animamos a compartirlo con otros. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. También queremos invitarte a que nos visites en nuestras instalaciones físicas, ubicadas en el 2911 Edmonton Trail Northeast, Calgary, Alberta, donde será un privilegio recibirte y crecer juntos en la fe. Dios tiene algo para ti hoy, así que no te desconectes. Bendiciones. Quiero compartir con ustedes una pequeña meditación. La última vez que estuve compartiendo hablé un poco de la gracia del Señor y vimos un poco lo que significa la gracia del Señor, y quiero continuar un poquito en esa línea de lo que el Señor nos viene hablando. Y quiero que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Yo quiero que en este versículo podamos extraer algunos puntos de lo que yo quisiera hablar en esta tarde. Hebreos capítulo 4, versículo 16, la palabra del Señor dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso está en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vivimos en un mundo donde muchas personas sienten que no son dignas de acercarse a Dios. Algunos sienten culpa, algunos sienten vergüenza, otros sienten que han fallado demasiado a Dios y entonces se sienten indignos de venir a la presencia del Señor. Pero Hebreos capítulo 4, versículo 16 rompe con todo este pensamiento. Yo he hablado con un montón de gente que se siente así, se siente que no es el momento porque todavía le cuesta muchas cosas de acercarse a Dios, porque siente que le cuesta dejar ciertas actitudes. Pero el Señor hace una invitación a través de su palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y no nos está diciendo que nos escondamos, no nos está diciendo que nos alejemos, ni siquiera nos está diciendo que nos tenemos que ganar el derecho de acercarnos a Él. Él nos está haciendo una invitación y nos dice: acérquense, acerquémonos. Y ese es el corazón del Evangelio. Y cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, cuando entendemos lo que significa la gracia de Dios, podemos acercarnos a Él aun cuando sentimos un poco de culpa, un poquito nos sentimos en vergüenza delante del Señor por ciertas acciones y actitudes que nosotros equivocadamente hacemos. Ese es el corazón del Evangelio. Dios invita a una persona como tú y yo, pecadores, porque todos somos pecadores, nos invita a acercarnos ante su presencia por medio de Jesucristo. Nos invita. En el contexto histórico de Hebreos, la carta de Hebreos fue escrita a cristianos judíos que estaban pasando persecución, presión, sufrimiento, dificultades, angustias. Muchos estaban siendo tentados a volver atrás, a volver a las antiguas prácticas religiosas como el judaísmo. Porque seguir a Jesús estaba siendo muy difícil para ellos. Muchas adversidades tenían que pasar. Responder al Evangelio del Señor era muy difícil para ellos. Y eso parece que nos está pasando ahora. A muchos se nos dificulta cumplir el Evangelio, cumplir la palabra, cumplir lo que el Señor nos demanda, cumplir lo que el Señor nos está pidiendo en este tiempo. Nos cuesta. Y esto es normal porque somos personas humanas que estamos un poco inclinados hacia la carne. Pablo tenía esa lucha interna también. En su espíritu deseaba cosas espirituales, pero la carne se lo llevaba para otro lado. Esa es la lucha que tenemos tú y yo.
Esa es la lucha que tenían los hebreos también. Les costaba seguir a Jesús, al punto que querían volver atrás. Ellos conocían muy bien el sistema sacerdotal, ellos conocían el templo, ellos conocían el sacrificio, ellos conocían el sumo sacerdote, ellos conocían que existía un lugar santísimo. Todo eso ellos conocían, tenían el conocimiento suficiente como para creer que podían ir a la presencia de Dios. El lugar santísimo era el lugar más sagrado de todo Israel, porque representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Todos conocemos en el Antiguo Testamento cómo esto funcionaba. El sumo sacerdote se presentaba a la presencia de Dios una vez al año para presentar un sacrificio para expiación de los pecados del pueblo. Imagínate ese rol. El sumo sacerdote tenía que venir a traer un sacrificio porque uno adulteró, porque el otro fornicó, porque el otro pecó, porque el otro se divorció y le pegó a la esposa. Ese era el trabajo del sumo sacerdote. Era un momento de tensión, era un momento ahí de temor para algunos del pueblo, porque nadie podía entrar libremente a la presencia de Dios. Nadie sabía qué iba a pasar. Nadie sabía si Dios iba a tener misericordia de su pueblo una vez más. Todo era un momento de tensión. Porque ese pecado que carcomía al pueblo lo separaba de la presencia. Pero Hebreos presenta una verdad gloriosa. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 4, versículos 14 y versículo 15 dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús abrió ese acceso que antes estaba cerrado. Cuando Cristo murió, ese velo del templo se rasgó. Eso lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 51. Esto significa que ese acceso a la presencia de Dios fue abierto. La separación se había terminado. Esa separación que había entre hombre y Dios había terminado. La gracia había triunfado sobre la condenación y ya no teníamos que sentirnos condenados. Al contrario, teníamos que sentirnos que podíamos tener la libertad de acercarnos a la presencia de Dios. La gracia triunfó. Y Hebreos, ahí en el versículo que leíamos al principio, nos invita a acercarnos a Dios a través de esa gracia. Y nos dice: acérquense, confiadamente acérquense. La palabra acerquémonos, esto implica una decisión de parte nuestra. Implica movimiento, implica actividad nuestra. Dios no obliga a nadie, Él invita. Muchos viven lejos de Dios por culpa, por pecado, por miedo, por religiosidad, por decepción. Y decepción es lo que más hay ahora en la iglesia cristiana. Yo una vez me fui a Ecuador a hacer un evento misionero donde estuvimos predicando en las calles, estuvimos recogiendo basura y la gente se acercaba a preguntarnos de dónde éramos, por qué estábamos recogiendo basura. Y era la oportunidad nuestra para predicar el evangelio, era la oportunidad nuestra para decirles que Cristo les amaba, para ver cuáles necesidades tenían. Y los invitábamos a la iglesia porque trabajábamos con la iglesia cristiana. Y nadie quería ir a la iglesia.
Y escuchaban qué lindo, abiertos, algunos lloraban, algunos estaban ahí clamando porque tenían necesidades y pedían oración, pero cuando les decías la iglesia, no, allá no voy. Estuve por allá en los años tal, no me fue muy bien. El pastor, el líder, el tal fulano, esto me pasó, esto me dijeron, así estamos. Así estamos. Así está la iglesia. Hay mucha decepción. A mí me tocó armar una iglesia en la calle para poder hacer un culto para que la gente venga. Te lo digo de verdad. Porque la gente no quería entrar a la iglesia. Porque hay decepción. Y esa decepción está impidiendo al hombre, a la mujer, acercarse al Señor. Pero el Señor sigue diciendo, ven, acércate. En Isaías 51, versículo 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, venid. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Venid, venid. Constantemente la palabra nos llama, acerquémonos a Él. La gracia siempre llama al hombre a acercarse. El enemigo quiere que huyamos cuando fallamos. El enemigo quiere que nosotros demos la espalda a Dios cuando fallamos. El enemigo quiere destruirnos cuando fallamos. Pero la gracia te llama a Dios de nuevo. El enemigo quiere traerte condenación, pero la gracia te llama a Dios de nuevo. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. La gracia te enseña a correr hacia Dios. Pedro falló, pero volvió a Jesús. David cayó, pero corrió al arrepentimiento. El hijo pródigo se fue, se gastó el dinero, se gastó, como se dice, la herencia. Pero regresó arrepentido. La gracia restaura. La gracia restaura. El versículo también nos dice que tenemos que acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia. Antes había temor, ahora hay confianza. No porque el hombre sea perfecto, sino que Cristo es perfecto. Y cuando nosotros ponemos esa confianza ahí en Cristo, vamos a estar firmes en la gracia del Señor. Y si fallamos, volvemos a Cristo. Yo el otro día hablaba con mi esposa, espero que mi esposa no escuche este video. Porque mi esposa se enoja mucho cuando yo cometo errores, ¿no? O me olvido de comprar algo, o me olvido ayudarle en algo. Entonces, yo me cuido porque como esposo uno quiere mantener a su esposa contenta, feliz. Entonces yo durante todo el día me levanto, si veo un plato sucio lo guardo, lo limpio, si veo algo sucio en el piso lo barro. No lavo, pero sí hago limpieza, me gusta limpiar, no lavo la ropa. Porque quiero que mi esposa esté contenta. Pero si cometo un error al final del día, pero acuérdate de lo que hice pues, en la mañana. No. Borra todo lo anterior. Borra todo. Borra todo. O sea, yo le digo, pero yo me siento contigo peor que yo a Cristo me acerco confiadamente si me equivoco. Contigo no me puedo acercar. Porque está molesta, está gruñona, no me quiere hablar, está enojada conmigo.
Después de todo el esfuerzo que tuve desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero a las 5:30 que fallé, se fue todo, se borró todo. ¡Qué tremendo! Pero con Cristo no pasa eso. Con Cristo no pasa eso. Podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia cuando nos equivocamos, cuando pecamos, cuando cometemos errores, cuando cometemos imprudencias, cuando pecamos en nuestra mente, cuando pecamos en nuestros corazones. La puerta de la gracia está abierta para nosotros, para que vengamos a Él y simplemente digamos: Señor, me equivoqué, perdóname, reconozco mi pecado delante de ti, me arrepiento, y eres restituido. Cosa que no pasa con la esposa. Ya van a cambiar las esposas. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él es quien podemos estar seguros y confiados que podemos tener acceso a la gracia. Y nosotros podemos entrar a la presencia de Dios o delante de Dios no como esclavos, no como condenados, sino como hijos. Como hijos. Como en el caso del hijo pródigo, no volvió, él quiso ser uno más como de los jornaleros, por lo menos: papá, recíbeme. Dijo: no como jornalero, no, como mi hijo. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre es intimidad. Algunos lo traducen como papá o como papito. Abba, papito. Intimidad. Confiado. Confiadamente me acerco y le digo: Abba. La gracia cambia nuestra posición. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos. Antes éramos condenados, ahora somos aceptados por Cristo. Esa es la gracia. Al trono de la gracia. No dice trono de condenación. No dice trono de rechazo. Dice trono de la gracia. El trono representa, ¿qué representa un trono? Autoridad, poder, gobierno. Eso significa la gracia. La gracia reina, está en el trono y es representada por nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 20. Este versículo es tan conocido, 20 al 21, dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es el 4, versículos 14 y versículo 15, dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesús abrió ese acceso que antes estaba cerrado. Cuando Cristo murió, ese velo del templo se rasgó. Eso lo vemos en Mateo capítulo 27, versículo 51. Esto significa que ese acceso a la presencia de Dios fue abierto.
La separación se había terminado. Esa separación que había entre hombre y Dios había terminado. La gracia había triunfado sobre la condenación y ya no teníamos que sentirnos condenados. Al contrario, teníamos que sentirnos que podíamos tener la libertad de acercarnos a la presencia de Dios. La gracia triunfó. Y Hebreos, ahí en el versículo que leíamos al principio, nos invita a acercarnos a Dios a través de esa gracia. Y nos dice, acérquense, confiadamente acérquense. La palabra acerquémonos, esto implica una decisión de parte nuestra. Implica movimiento, implica actividad nuestra. Dios no obliga a nadie. Él invita. Muchos viven lejos de Dios por culpa, por pecado, por miedo, por religiosidad, por decepción. Y decepción es lo que más hay ahora en la iglesia cristiana. Yo una vez me fui a Ecuador a hacer un evento misionero donde estuvimos predicando en las calles, estuvimos recogiendo basura y la gente se acercaba a preguntarnos de dónde éramos, por qué estábamos recogiendo basura. Y era la oportunidad nuestra para predicar el evangelio, era la oportunidad nuestra para decirles que Cristo les amaba, para ver cuáles necesidades tenían. Y los invitábamos a la iglesia porque trabajábamos con la iglesia cristiana. Y nadie quería ir a la iglesia. Y escuchaban qué lindo, abiertos, algunos lloraban, algunos estaban ahí clamando porque tenían necesidades y pedían oración, pero cuando les decías la iglesia, no, allá no voy. Estuve por allá en los años tal, no me fue muy bien. El pastor, el líder, el tal fulano, esto me pasó, esto me dijeron, así estamos. Así estamos. Así está la iglesia. Hay mucha decepción. A mí me tocó armar una iglesia en la calle para poder hacer un culto para que la gente venga. Te lo digo de verdad. Porque la gente no quería entrar a la iglesia. Porque hay decepción. Y esa decepción está impidiendo al hombre, a la mujer, acercarse al Señor. Pero el Señor sigue diciendo, ven, acércate. En Isaías 51, versículo 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, venid. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Venid, venid. Constantemente la palabra nos llama, acerquémonos a Él. La gracia siempre llama al hombre a acercarse. El enemigo quiere que huyamos cuando fallamos. El enemigo quiere que nosotros demos la espalda a Dios cuando fallamos. El enemigo quiere destruirnos cuando fallamos. Pero la gracia te llama a Dios de nuevo. El enemigo quiere traerte condenación, pero la gracia te llama a Dios de nuevo. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. La gracia te enseña a correr hacia Dios. Pedro falló, pero volvió a Jesús. David cayó, pero corrió al arrepentimiento. El hijo pródigo se fue, se gastó el dinero, se gastó, como se dice, la herencia. Pero regresó arrepentido. La gracia restaura. La gracia restaura. El versículo también nos dice que tenemos que acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia.
Antes había temor, ahora hay confianza. No porque el hombre sea perfecto, sino que Cristo es perfecto. Y cuando nosotros ponemos esa confianza ahí en Cristo, vamos a estar firmes en la gracia del Señor. Y si fallamos, volvemos a Cristo. Yo el otro día hablaba con mi esposa, espero que mi esposa no escuche este video, porque mi esposa se enoja mucho cuando yo cometo errores, ¿no? O me olvido de comprar algo, o me olvido ayudarle en algo. Entonces, yo me cuido porque como esposo uno quiere mantener a su esposa contenta, feliz. Entonces yo durante todo el día me levanto, si veo un plato sucio lo guardo, lo limpio, si veo algo sucio en el piso lo barro. No lavo, pero sí hago limpieza, me gusta limpiar, no lavo la ropa. Porque quiero que mi esposa esté contenta. Pero si cometo un error al final del día, pero acuérdate de lo que hice pues, en la mañana. No. Borra todo. Borra todo. O sea, yo le digo, pero yo me siento contigo peor que yo a Cristo me acerco confiadamente si me equivoco. Contigo no me puedo acercar. Porque está molesta, está gruñona, no me quiere hablar, está enojada conmigo. Después de todo el esfuerzo que tuve desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero a las 5:30 que fallé, se fue todo, se borró todo. ¡Qué tremendo! Pero con Cristo no pasa eso. Con Cristo no pasa eso. Podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia cuando nos equivocamos, cuando pecamos, cuando cometemos errores, cuando cometemos imprudencias, cuando pecamos en nuestra mente, cuando pecamos en nuestros corazones. La puerta de la gracia está abierta para nosotros, para que vengamos a Él y simplemente digamos: Señor, me equivoqué, perdóname, reconozco mi pecado delante de ti, me arrepiento, y eres restituido. Cosa que no pasa con la esposa. Ya van a cambiar las esposas. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él es quien podemos estar seguros y confiados que podemos tener acceso a la gracia. Y nosotros podemos entrar a la presencia de Dios o delante de Dios no como esclavos, no como condenados, sino como hijos. Como hijos. Como en el caso del hijo pródigo, no volvió, él quiso ser uno más como de los jornaleros, por lo menos: papá, recíbeme. Dijo: no como jornalero, no, como mi hijo. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre es intimidad. Algunos lo traducen como papá o como papito. Abba, papito. Intimidad. Confiado. Confiadamente me acerco y le digo: Abba. La gracia cambia nuestra posición. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos. Antes éramos condenados, ahora somos aceptados por Cristo.
Esa es la gracia. Al trono de la gracia. No dice trono de condenación. No dice trono de rechazo. Dice trono de la gracia. El trono representa, ¿qué representa un trono? Autoridad, poder, gobierno. Eso significa la gracia. La gracia reina. Está en el trono. Y es representada por nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 20. Este versículo es tan conocido, 20 al 21, dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es el poder de Dios para transformar al pecador. Muchos podemos conocer la religión, pero no la gracia. Si cuando nosotros cometemos un pecado y corremos fuera porque nos sentimos condenados, hemos caminado sobre una religión, mas no por la gracia. La gracia dice: Dios te recibe y luego te transforma. La gracia levanta al caído, limpia al culpable. La gracia restaura al que está roto. La gracia fortalece al que está débil. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no busca gente perfecta, busca corazones rendidos, busca corazones hambrientos por su presencia, busca corazones que están totalmente dispuestos a ser moldeados y trabajados. Esa es la gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. La misericordia es cuando Dios no nos da el castigo que merecemos. Merecíamos la muerte, porque todos fuimos destituidos de la gracia de Dios. Todos pecamos, todos fuimos destituidos, pero la gracia del Señor. Romanos 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. Pero en Cristo hay misericordia. En Cristo hay misericordia. Lamentaciones 3:22, versículo 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Cada día que pasamos, cada día que vivimos, vivimos por la misericordia del Señor. Su misericordia, dice la palabra, se renueva cada mañana. Y damos gloria al Señor por eso. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro, ¿qué te da la impresión? ¿Qué puede significar oportuno socorro para ti? No se peleen. La ayuda que llega a tiempo, la ayuda que llega en el momento correcto, en el momento exacto, en el momento propicio. Dios nunca llega tarde. Llega en el momento oportuno. La gracia sostiene al cansado. ¿Cuántos están cansados? No, seamos sinceros, por favor, no seamos religiosos. No me digas que estás en victoria y estás cansado. Yo estoy cansado, tuve una semana terrible, me dolía la cabeza, me sentí desmayar.
me dio escalofrío y al momento me daba calor y me daba más frío y después más calor. Así estuvo los últimos 3 días. Casi no vengo a la iglesia. La gracia sostiene al cansado. La gracia sostiene al deprimido. ¿Cuántos están deprimidos aquí? Nadie va a decir yo, amén. No vinieron los deprimidos. La gran mayoría de cosas. La gracia sostiene al tentado, al que vive en tentación, aquel que tiene sus luchas internas, sus luchas espirituales. Hay gente que lucha mucho con la pornografía y las cosas que ve en redes sociales, pero la gracia te sostiene, la gracia está ahí para levantarte. La gracia sostiene al que es tentado. La gracia sostiene al que está herido por diferentes situaciones del pasado, por situaciones, aún por abusos sexuales infantiles. Porque esto en Sudamérica es tan peligroso y destructivo que no sé cuánto por ciento de nuestros niños en Sudamérica son abusados sexualmente. Y no sabemos nosotros si hemos sido abusados sexualmente. Y cuántas heridas produjeron esos abusos sexuales. Pero Dios sostiene con su gracia al herido. Su gracia sostiene al que piensa rendirse. ¿Cuántos nos han sentido rendir en los últimos tiempos? Yo prácticamente todos los días. Todos los días a veces uno piensa tirar la toalla porque las cosas no salen como uno las piensa, porque las cosas no salen como uno cree, como uno espera, como la fe que pone uno, pero no sucede. Y uno se quiere rendir, uno quiere retroceder, uno quiere abandonar el ministerio, uno quiere abandonar a su familia, uno quiere abandonar a sus hijos. Así estamos, nos queremos rendir constantemente. Pero porque somos hombres, somos humanos y vivimos este tipo de adversidades. Pero la gracia está ahí para sostenerte en esos momentos. Salmos 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí está mi lugar. Cuando hay tribulaciones, ahí está mi pronto auxilio. Dios. Quizá hoy alguien llegó sintiéndose indigno, sintiéndose sin fuerzas, pensando que Dios ya no le escucha, que Dios no está en su proceso, que Dios le abandonó, pero el trono sigue abierto. El trono de la gracia ahí está esperándonos. Hay gracia, hay misericordia. Todavía tenemos la oportunidad de ir a su presencia y decir: Señor, te necesito. Socórreme, ayúdame. Todos los creyentes podemos entrar con confianza, continuamente, por la sangre de Jesús, por su gracia. Ese es el poder de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Antes había distancia, ahora hay un acceso directo hacia Dios. Hermano, yo quiero que tú y yo entendamos en profundidad lo que significa la gracia del Señor. Quiero que entendamos en profundidad lo que significa entrar en su trono de gracia cuando estamos en dificultades, cuando estamos en tribulaciones. Porque lo que está haciendo Satanás en este tiempo es
tan doloroso. Y una de las cosas que Satanás ha apuntado a atacar en los últimos años ha sido a la familia. Continuamente Satanás está atacando a la familia. Y muchos divorcios, antes no se veía, yo en mis tiempos de niño, de pequeño, no se veía tanto el divorcio cristiano. Ahora es tan común el divorcio cristiano. Es como plaga ya en la iglesia. ¿Por qué? Porque uno de los dos, porque mayormente uno sí la pelea, dice uno busquemos ayuda, uno dice vamos a buscar consejo, vamos a tomar tal curso para ver cómo mejoramos esta familia, este matrimonio, pero el otro dice no. Yo no quiero ir a la gracia. Yo no quiero ir y rendir mi vida a la cruz otra vez. Y tengo amigos por montón llamándome, Tito, me estoy divorciando. Aquí en Calgary hace 2 días me llamó un amigo, me dice, Tito, me estoy divorciando. No tengo familia, no tengo a nadie. He vivido depresión en los últimos meses. No. Terrible. Y le digo, bueno, vamos, tomemos un café, hablemos. Acá estamos para ayudarte, aconsejarte lo que necesites. Vamos a orar, vamos. Porque no queremos ir a la gracia. No queremos humillarnos, no queremos reconocer, no queremos pedir ayuda, no queremos perdonar, no queremos pedir perdón, no creemos ya en la misericordia, no creemos en la restauración. Por eso es que tú y yo, iglesia, quiero que entendamos la gracia de Dios. Como dije la última vez, la gracia no es licencia o permiso para andar pecando y pecando y pecando. No estoy hablando de eso. La gracia es la oportunidad que Dios nos da para que podamos ser restituidos, podamos ser transformados, podamos ser cambiados. Hoy es tiempo de dejar de huir de Dios. Es tiempo de correr al trono de la gracia. Y Jesús siempre va a estar ahí esperándonos con sus brazos abiertos. Amén, iglesia. Póngase de pie, por favor.